No todas las ensaladas nacen para ser protagonistas, pero esta sí. Lo mejor es que no necesita ingredientes complicados para sorprender, solo una combinación que cambia por completo el sabor desde el primer bocado. Empiezo esta exquisita ensalada con 2 tallos de apio. Los lavo muy bien y retiro todas esas hebras que puedan resultar molestas al momento de comer. Después los corto en trozos pequeños. Me gusta hacerlo de este tamaño porque así el apio se mezcla mucho mejor con el resto de ingredientes y aporta ese toque crujiente que tanto disfruto. Contame vos, ¿el apio te gusta bien finito como lo estoy preparando o preferís sentir los trozos un poquito más grandes? Decime pues. Vea pues, si usted es de los que quiere comer más saludable pero no quiere comidas aburridas, llegó al lugar correcto. Estas ensaladas están pensadas para sorprender el paladar. Así que antes de empezar, suscríbase al canal, déjele un me gusta al video y compártalo con esa persona que siempre dice que la ensalada no llena, para que vea que aquí sí queda más que satisfecho. Luego tomo un recipiente y le agrego agua junto con el jugo de un limón y un chorrito de vinagre blanco. Lo dejo listo porque dentro de un momento lo voy a necesitar. Ahora tomo 2 manzanas verdes, las lavo muy bien, las corto en rodajas y descartando el corazón y las semillas, las corto en cubos pequeños. Inmediatamente las llevo al recipiente con el agua que preparé, el limón y el vinagre para evitar que se oxiden mientras termino la receta. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Ahora uso 100 gramos de frutos secos. En este caso estoy usando marañones, pero vos podés utilizar el fruto seco que más te guste. Me ayudo con una tabla de picar y con un cuchillo para cortarlos en trozos pequeños. Decime vos, si no tuvieras marañones, ¿con cuál fruto seco prepararías esta ensalada? Cuente a ver. También uso medio manojo de perejil fresco. Primero selecciono las hojas, las lavo muy bien y luego las corto muy finamente. El perejil le aporta un aroma delicioso y una frescura que hace que toda la ensalada se sienta mucho más viva. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego las manzanas verdes, el apio, el perejil y los marañones. Ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, añado 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Luego agrego una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara mezclo todo cuidadosamente, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Cuando la sirvo, siempre me gusta observar ese contraste entre el verde de la manzana, el perejil y el apio, acompañado del color de los marañones. Es una guarnición perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, cerdo, carnes asadas o incluso un pavo al horno. Ahora quiero leerte en los comentarios. Decime vos, ¿qué ingrediente fue el que más te llamó la atención de esta receta? ¿Le agregarías alguno diferente o la prepararías exactamente así? ¿Con qué plato la acompañarías vos? Si esta preparación te gustó, regálame un me gusta, porque eso ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestras recetas. Compártela con esa persona que siempre está buscando una ensalada diferente y déjame un comentario. Si todavía no haces parte de esta familia, suscríbete a Qué Rico Recetas para seguir cocinando juntos recetas fáciles, saludables y llenas de sabor. Somos Qué Rico Recetas y decime pues, ¿la harías?